Lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué carajo es el lenguaje? Lo que hablamos, lo que decimos, lo que interpretamos, lo que soñamos. O simplemente es una serie de sonidos colocados armónicamente para dar sentido a sonidos guturales realizados por el hombre. Una propiedad emergente de nuestra cognición con la cual se puede palpar y compartir una realidad. Un rasgo propio del humano que no solo determina su contexto, sino su misma existencia. ¿O qué diablos es? Es lo que venimos a hablar el día de hoy. Bienvenidos de vuelta a su podcast de psicología, Moemius Brain. El día de hoy nos acompaña nuestra compañera y colega Andrea Macías. Y habíamos tenido el gusto de tenerla aquí. Sí. La cual tiene ahí bastante información que aportarnos, aunque ella diga que no. Y como toda buena semana también tenemos... Exacto, la modestia ante todo. Y como toda buena semana también tenemos a nuestro amigo Eric. ¿Cómo estás, Eric? Aquí hablando, todavía. La fase todavía hablando no me de da. lenguaje. ¿Y tú, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Bien a secas? Estoy bien. A secas. Entonces, ¿qué demonios es el lenguaje, Eric? Es una muy buena pregunta. Fíjate que ahorita te escuchaba y hablabas de los sonidos emitidos por todo el aparato, ¿cómo se llama? ¿Fonológico? Sí, y que precisamente se llamarían fonemas, ¿no? A esos sonidos, pero que creo que el lenguaje incluso rebasa ese plano y toca, digamos, la dimensión precisamente de lo simbólico. Sí, ¿no? claro. Porque no solamente es el lenguaje a través de las palabras, ¿no? Sino de todo lo que nos puede comunicar, transmitir algo, ¿no? Háblase Y hacer sentir. Uh-huh. Como una conjunción de fonemas colocados armónicamente de cierta manera puede generar en ti una emoción de tristeza, una emoción de ira, una emoción de alegría, te puede hacer llorar incluso. O sea, esta colocación armónica de los mismos fonemas que hablabas, que desencadenan una serie de esquemas que nos hacen sentirnos o nos hace liberar ciertas endorfinas en nuestro cerebro, que no podemos dejar de lado la parte biológica, neuronal en este tema del lenguaje, que sí dispara en este caso axiomas o esquemas en nuestro cerebro que nos hace sentir o traer a recuerdo ciertas vivencias, ciertas situaciones, ciertos objetos incluso. Porque ahorita si te digo a ti mesa, pues puedes estar pensando en una mesa de madera de caoba con 4 patas. O en la que más aplauda. O en la que más aplauda. En la mesa del table dance, güey. O sea, también dependerá de nuestro contexto. Sí, sí, sí. ¿Tú qué piensas, mi estimada Andrea, del lenguaje? El lenguaje es una maravilla porque es algo que nos abre un sinfín de puertas. Pero también al escucharlos, pues, si nos vamos a una cuestión un poquito más específica, pues el lenguaje es como tal la serie de signos y símbolos, como lo decías en un inicio. Pero al escucharte pensaba que lo que de verdad le da esa connotación o ese plus, ¿no? De lo que es un sentir, un sentimiento, un recuerdo, es más bien la comunicación. Que ya la comunicación, pues podemos hablar de una comunicación verbal o una comunicación no verbal, que ya, pues más específicamente es un mensaje que tú otorgas a otra persona sin tener precisamente esta serie de signos y símbolos, ¿no? Que al final le dan un significado, pero pienso que la connotación un poquito más como emocional o como con mayor profundidad no es el lenguaje en sí, sino la comunicación. Ok, ahondemos en ese término, que yo consideraría que es... Sí, es la parte de la comunicación, creo yo que es más objetiva. Creo más que va como al punto de... Es una mesa. Mesa aquí en China, que dependiendo también en cuestión de lengua, de cómo se hable o de qué idioma manejen. Si vamos a hablar de una
de una estructura de madera que sirve en su caso para comer, en su caso para escribir o XY. Y el lenguaje es todo un contexto, una conjunción de signos y signos y símbolos de la propia cultura. La comunicación es más como comunicar algo de manera un tanto más objetiva. Pero lo separarían entonces porque Sí. yo más bien lo vería como que la comunicación es una de las características del lenguaje. Ajá. Pero no es como el algo lenguaje. separado, pues. Ajá. Pero sí tendremos que hacer la distinción entre lenguaje y comunicación. Porque comunicar, sí, comunicamos todo el tiempo de manera verbal y no verbal. Sí, creo que Los implica animales una intencionalidad comunican. de eso. Los animales comunican. Ahí, de aquel lado, güey, hay un tigre, güey, te va a destazar la chingada, güey. O las hormigas comunican que de este lado es el camino. Pero no tienen un lenguaje per se. ¿Por qué no? Porque no tienen estos signos y símbolos. No es comunicativo y objetivo en ese momento. ¿A qué lado hay peligro? ¡Pum! Y el lenguaje, al contrario, puede generar por medio de estos signos y símbolos una serie de emociones que sentimos. Es que por eso creo que la comunicación es precisamente una de las características, porque los animales, si bien no tienen, ahí yo distinguiría precisamente entre lengua y lenguaje. Uh-huh. La lengua, que es todo lo que hablabas, este conjunto de fonemas que crean palabras que crean oraciones y pueden expresar, comunicar. Lenguaje, precisamente nos llevaría todo a los simbolismos que se utilizan precisamente para manifestar, hablo de este recurso, comunicar, y en ese sentido, los animales creo que pueden tener este tipo de lenguaje precisamente. Pero ¿en qué momento los animales tienen simbolismos? Es en todos los características de precisamente de comportamiento, de sonidos que tienen, la forma de relacionarse, todo eso tiene que ver con el lenguaje propio de cada especie, ¿no? Precisamente, por ejemplo, este filósofo Wittgenstein decía que podemos, digamos, acercarnos a, él mencionaba el ejemplo de un león, podemos acercarnos a estudiar o conocer un león, pero no podemos conocer su mundo, digamos, porque no comprendemos su lenguaje, ¿no? Ellos tienen cierto tipo de lenguaje que es puede ser totalmente distinto, digamos, a lo que comúnmente conocemos nosotros como lenguaje y de cómo nos comunicamos como humanos, Uh-huh. pero ellos también pueden tener estas características simbólicas que precisamente los hacen relacionarse entre ellos y con su entorno. Pero su relacionarse viene más de la mano de la sobrevivencia. De manada. Porque entonces animales solitarios no puedes ahí poner per se Bueno, que de se que existe hay. un lenguaje. Por eso. Pero precisamente, vuelvo a lo mismo, puede ser una característica. La Pero comunicación es una característica del lenguaje Y o lo el pueden lenguaje. utilizar para la sobrevivencia. No, por eso, pero aquí quiero empezar ahí desde esa distinción. ¿La comunicación es característica del lenguaje o el lenguaje es característica de la comunicación? No, la comunicación es una característica del lenguaje. Ok. ¿Qué otra característica pondrías del lenguaje aparte de la comunicación? A ver, hablabas de la lengua. Ajá. ¿Qué otra característica dijiste ahorita? Habla. El habla. Ajá, el habla y la lengua es lo mismo. La lengua, bueno, en este caso también se podría separar, porque la lengua sería el dialecto de, en este caso, una persona tiene para expresarse, para hablar, y el habla precisamente es la acción. Ajá, y es la acción y es el conjunto de, se podría decir, de significados que tienen cada palabra en cierto entorno. Pues. Que eso ya estaríamos hablando de un lenguaje y no de una comunicación. Es que yo creo que va de la mano. No, eso es un hecho. Eso es un hecho. Uh-huh. Yo quiero aquí como, no sé cómo decirlo. Sí me queda claro que la comunicación es parte del lenguaje, pero sí considero que lo que hace diferente al animal, al hombre, es el uso del lenguaje.
cuando me dijiste que los animales usan lenguaje como simbolismo, dije, cabrón. No, esa parte sí no me queda como muy clara. Por el hecho, entiendo la parte como de, por ejemplo, un ritual de un pavo real, güey. Eso entendiendo la parte que me quieres externar, se podría entender como un lenguaje. Ajá, es su lenguaje, digamos. La lengua es lo que es característico precisamente de los humanos y es lo que nos distingue. El humano como un ser de lengua, un ser hablante. En realidad es al revés. O sea, en realidad la lengua es como esta serie de símbolos que solamente lo tienen ciertos grupos. Por ejemplo, lengua de señas es la parte correcta porque es una forma de comunicación únicamente de población sordomuda. Claro, hay personas que están dentro del entorno de esa sociedad, que son familiares directos, que aprenden esa lengua de señas. Por eso decir lenguaje de señas es incorrecto. Lenguaje, ya estamos hablando de la serie de signos y símbolos que tienen un significado y que aparte nos otorgan la parte del pensamiento, que no lo tienen los animales. Entonces, exacto, la idea está, pero estaba al revés. O sea, en realidad lengua, creo yo, ahí sí me voy a atrever a decir a un punto que no estoy tan segura, que un animal puede tener lengua, más no lenguaje. Exacto. ¿Sí? Y dentro de esa lengua sí son esta serie de sonidos que comunican entre ellos, porque al final, pues sí se comunican y saben quién es el líder, saben quién no es líder, saben quién es enemigo, precisamente porque pudiera ser que manejen una lengua, pero no lenguaje. ¿Cuál sería la distinción que harías entonces entre lengua y lenguaje? Contexto. La lengua, estamos hablando de un contexto específico en el cual se da el habla. Ajá. La acción del habla. Ajá. O sea, no es lo mismo como nosotros nos comunicamos en México, en Honduras, en Estados Unidos o en Europa. Y el lenguaje, estamos hablando de su completud. No como una, digámoslo que la comunicación y la lengua, en este ejemplo, es una propiedad emergente del lenguaje en sí. ¿Sí? No te capto muy bien. El significado, vamos a ponerlo en temas de nuestro querido Lacan. El significado es, en este caso vamos a poner en el ejemplo, es el lenguaje. Y el significante es la lengua. El significado per se es esto, güey. Pero la serie de significantes hacen el significado. La serie de lenguas, de distinción de contextos, de características, de comunicaciones, de maneras verbales, no verbales, articulados, no articulados, hacen el lenguaje. No sé si estoy dando estoy dándole continuidad a tu idea o ya me fui por otro pinche lado. Te fuiste por otro lado de mi idea. Pero está bien, está válida esa idea. A ver, ahora tu idea, pues. Porque creo que los tres tenemos ideas como muy distintas. Ajá. Que precisamente creo que vienen de nuestros enfoques. Sí, claro, y es parte de. Ajá. Sí, teóricamente yo lo puedo hablar, yo soy terapeuta del lenguaje, entonces yo lo estoy hablando en una cuestión más de rehabilitación, no precisamente en una cuestión psicoterapéutica. Entonces, desde el punto de rehabilitación hablamos del lenguaje, de la serie de signos y símbolos que tienen un significado en específico y que además son universales. O sea, el español es el mismo aquí y en China, pero la lengua de señas no, por ejemplo. Entonces, la lengua de señas tiene un significado reducido a una población en concreto, como por ejemplo los indígenas. O sea, no es un lenguaje, es una lengua, la lengua indígena. Pero entonces la lengua de señas es específica de la región. Aquí en México, o sea, población mexicana es un tipo de lengua de señas. En Estados Unidos es otro tipo de lengua de señas. Digamos que se reduce como a la cuestión geográfica, pero también en este caso de la condición, que sería la hipoacusia. Entonces, personas hipoacúsicas, no sordomudas, son los que tienen el lengua de señas para comunicarse, porque no tienen la posibilidad del habla, que el habla en sí es el punto y modo de articulación de los fonemas que tienen ya un significado dentro del mismo lenguaje. Habla es articular, lenguaje es significado y comunicación es contenido, ¿sí? Hablando en una cuestión rehabilitadora. Ajá. Exacto. Me quedé ido en la idea, güey. Algo iba a decir, güey. Algo iba a decir de esto. Es que me quedé con una pregunta que desconozco si me puedas dar claridad. Pero es ¿qué convención social hace la especificidad del símbolo para compartir en señas? Para hacer por región.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, en una lengua indígena, pues traemos una serie de miles de años incluso, donde se fue moldeando esa lengua, donde hubo un jefe de aldea, un líder de aldea, un chamán de aldea, que fue permeando el significado de las palabras, los significantes de las palabras, y que se fue construyendo. ¿Qué hizo que se moldeara la lengua de señas en México? ¿Fue lo mismo o hubo algo un poquito más estructurado para darle mayor eficiencia y fluidez? Me quedé como con esa idea como de, no sé. Yo siempre he tenido esa duda. De hecho, es un área que no conozco y que me interesaría mucho conocer. Pero, mira, como me voy a atrever a decir algo que no sé si sea correcto, pero en mi hipótesis puede ser que una persona con hipoacusia haya pensado en me tengo que comunicar, ¿no? Y empieza a generar este tipo de símbolos. Porque en teoría, el lenguaje... Se cayó una lámpara. El lenguaje es naturalmente orgánico. Van adquiriendo significantes, los distintos significados que existen en la lengua conforme va avanzando las generaciones. El español que hablamos ahorita no tiene nada que ver con el español que se hablaba hace 100 años. En más de un sentido. Bueno, 110 años. Vamos a poner 110 años, 1910, Revolución Mexicana, güey. Okay. Vamos a poner un ejemplo más claro. O bueno, vámonos a la Guerra Cristera. Chilango, güey. ¿Sabes de dónde viene esa palabra de chilango? No, yo no. Ok. En estas guerras cristeras, pues obviamente tenías a tu ejército. Pues entre comillas, ejército. Vamos a milicia. Que tenías ahí un tanto desorganizado. Donde pasaban... donde en su migración hacia, su migración hacia otros estados para el avance militar, pues la escasez de comida era muy, muy habitual, pues. Y les llaman chilangos porque ellos venían de otra tierra y muchas veces lo que tenían que comer era sus mismas sandalias, que eran de cuero, las ponían en ollas, las servían, se hacía aguadito el cuero y se lo echaban en una tortilla, güey. Y entonces decían, ¿qué vamos a cenar hoy? Chile. Y le echaban chile. Chile y algo. Y se quedó chilango, güey. Sí, es porque agarraban sus, o sea, pues ya, güey, no mames, pues estás en hace 100 años, güey, si ahorita, güey, se va la señal del Uber Eats y no mames, dices, trae un putero de hambre. Imagínate, güey, en un conflicto bélico y que se fue perneando. Antes era chile y algo. ¿Qué vamos a cenar? Chile y algo, güey. Que podía ser pinche... Incluso podría ser la chancla de un muerto, güey. Sí. Y que se fue permeando a decir, ¿sabes qué? Ahora ya se conoce como chilango propiamente a la gente que viene de la CDMX. Pero... que no es propio de ellos. Se supone que el chilango es alguien que viene del interior de la República a la Ciudad de México. Por eso mi pregunta en cuestión de... Y yo también estoy hablando de algo totalmente desconocido porque no he tenido la oportunidad de llegar tan lejos en temas de comunicación a señas o lengua de señas. Pero sí me causó como mucha curiosidad. O sea, ¿qué convención social hubo? Porque... yo tenía la idea de que era como algo general, pues. O sea, como algo un tanto más... el no, el sí. Porque es algo que se maneja en todas las culturas. Como si fuera universal. Ajá, compartido. Ajá. Es que creo que... me imagino también, hablo como de hipótesis, porque en realidad... puntualmente, hablando de toda la lengua hablada, si te fijas, pues no hay tampoco una convención entre todos los pueblos, ¿no? Entonces, no. así de que se sepa, a ciencia cierta, pero hay convención de dónde vienen las palabras, qué nombró tal cosa, no se sabe. Y creo que en este sentido es como muy vivo. Otra cuestión, güey. Entonces, el lenguaje de señas también pertenece a región, güey. Todavía más micro. Y sí, porque creo que también eso, así como el español, por ejemplo, que
está, digamos, normado, se puede decir, o el que rige las normas se supone, del español, es la RAE. No mames. Y hay otros idiomas que, por ejemplo, no tienen este tipo de instituciones. En el caso de lengua de señas, perdón, me parece que sí tiene que haber una cierta como convención o... Es que esa es mi duda. Y la neta, ahí sí, una disculpa, no estoy totalmente ajeno a ese... Debe de existir, güey, perdón, sí. porque incluso se llama lengua de señas mexicana. Entonces, sí es a nivel nacional. Y aunque se habla la lengua hispana en otros países, como Latinoamérica, la lengua de señas de otros países es de Brasil. Propia, Digo, sí, Brasil sí. no, perdón, de Argentina, de Chile. Pues también de Brasil. O sea, y ya es diferente, ¿no? También de acuerdo a las necesidades del país. Verga, estaba en una burbuja, güey. Es que esas preguntas que acabo de hacer están mal estructuradas, güey. Porque supuse que el lenguaje de señas era diferente al lenguaje hablado, güey. La lengua de señas. Y no, güey. En cuestión de contenidos, no, simplemente le das, en lugar de una articulación, pues le das un movimiento con tus manos. Pero el contenido es el mismo. El desarrollo. Sigue habiendo un significante y un significado. Sí, y claro, también es importante mencionar que muchas personas o pacientes que tienen hipoacusia no se reduce, o sea, al final es un apoyo, pero en la posibilidad también de sus condiciones físicas se busca oralizar. Entonces no podrías enseñar a base de señas un contenido completamente distinto al lenguaje, que en este caso es el español, porque habría una confusión horrible cognitivamente. Sí, o sea, tiene que ser bajo la misma línea, simplemente es doble aprendizaje, ¿no? Porque pues aprenden la seña y aparte idioma. Aprender a articular después de ser rehabilitado en la audición. O sea, es todo un proceso, pues, pero claro. está interesante. ¿Qué partes de la cognición podríamos afectar al estar enseñando doblemente una palabra con una lengua de señas y una lengua hablada? Significado y significante. ¿Cambiaría? Es una buena pregunta. No creo, pues es como los... Ay, Dios, una disculpa. Se terminó de caer la lámpara. Es como los niños que tienen pues doble lenguaje, ¿no? O sea, estos niños, ahorita está súper de moda tener a los pequeños en preescolar que apenas están hablando español y ya les están metiendo el inglés. O sea, sí hay confusión, pero no. De mi hija no vas a estar hablando. Y son procesos muy complejos, o sea, cómo un niño va a comprender algo en otro idioma cuando apenas está comprendiendo su lenguaje madre, ¿no? En este ¿Considerarías que es erróneo? Dependiendo, o sea, es que yo creo que por la neuroplasticidad precisamente porque tan tiernita, vamos a ponerle un nombre coloquial, creo que hay una mayor adaptabilidad. Sí, esa esponja, digamos, absorbe y lo he visto un poco como con mayor facilidad los niños a esa edad. Dora Exploradora, güey. Sí, no voy a decir que sea en todos los casos, por eso decía que depende. Claro, hay que estar como muy abiertos a las habilidades, posibilidades y capacidades también de cada si te pequeño, pones... ¿no? Hay niños que luego les quieren meter a fuercita el inglés cuando ni siquiera dominan el español, ¿no? Que les cuesta mucho trabajo, niños con dificultades en comprensión verbal, comprensión auditiva, ¿no? En cuestión de la cantidad de léxico comparado a su desarrollo natural, y que la mamá fuercitas quiere que aprenda inglés, ¿no? Y DJ Low. La enseñanza debe ser orgánica. Es como o sea, tiene que ir avanzando, sí, con retos. Sin embargo, sí, sin hacer esto de... Es que tu primo ya sabía inglés a tu pinche edad. Sí, considero eso importante porque si no avanzan igual. Pero creo que la neuroplasticidad que se tiene en esa edad es... Claro, no es lo mismo un niño de 3, 5 años a una persona de 70 años, ¿no? Simplemente yo te puedo decir, yo no hablo inglés. Y para mí cada año que pase es un reto más grande aprenderlo porque mis habilidades cognitivas no son las mismas a cuando tenía 8 años, 10 años, ¿no? Que por X y Y no lo aprendí en su momento, pero sé que ahorita ya es como una necesidad. Que las nuevas técnicas para aprender inglés, yo tampoco lo sé, pero he intentado, incursionado, va desde la mano de, a ver, güey, porque malamente lo que me tocó a mí, o no puedo decir malamente, pero sí lo que me tocó a mí fue como empezar desde la gramática.
Y creo que es parte de la nueva forma de enseñar idiomas en general. A ver, güey, ¿cómo aprendiste el español? Pues hablándolo primero. Claro, Y va de manera orgánica y natural. Ajá. Con la gramática, no mames, güey. ¿Qué te ponen a hacer? Es decirte de lo abstracto a lo concreto cuando debiese ser al revés. Ajá, exactamente. Ni la gramática del español se domina, ¿no? Escribe nariz. No sé, güey. Con ¿Cómo que no ese. sabes, güey? Sí. Y que se complica, bueno, regresando por ejemplo al desarrollo de los pequeños, la maduración correcta del sistema fonológico que es totalmente importante y que los mismos padres tienen que tomar conciencia de las capacidades y saber detectar cuando un pequeño tiene un tema del habla, que ahí también es un reto enorme para los padres y maestros, porque por ejemplo el fin de semana fui a una fiesta con mi esposa y me topé a una niña que tenía 3 años igual que mi hija, pero que no pronunciaba ninguna palabra bajo el estándar normal que manejo o que se maneja, por ejemplo en la guardería de mi hija. Pues sí, la niña presentaría un problema. Pero cuando te vas como más al fondo, te das cuenta que muchas veces es simple dinámica familiar. Súper importante eso. Exacto. O sea, dentro de las familias, los papás tienen códigos de comunicación. Por eso también tan importante el mencionar que el lenguaje es uno, pero la comunicación es como el boom, ¿no? O sea, Exacto. es como a veces yo me atrevo a decir que es más importante la comunicación que el mismo lenguaje, ¿no? Claro, porque la comunicación, estamos hablando también de un 90% que no se verbaliza. O sea, que todo el tiempo estamos comunicando. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la chiquilla, pues la chiquilla hacía cierto gesto y ya tenía la mamá a un lado. Sí, mija, ahorita te lo doy. Se está comunicando. Claro. Y hablando con su tía, me dice, no, es que la otra vez estaba así asado y como a una cuadra y me gritó China. Dije, no hablaba. Y yo así como de, pues es que como no te tenía cerca para expresar lo que sentía, el único recurso que le quedó es usar los fonemas para llamarte, cara. Sí, es como el mismo caso de los niños que aprenden a caminar a edad un poco más avanzada porque siempre los traen en brazos, ¿no? Sí, o la típica de que está calvito de aquí porque pues no lo mueven todo el tiempo acostado, ¿no? Sí está bien. Entonces, sí, o sea, los papás generan procesos de comunicación con los pequeños. A mí me llegan un montón de niños de que, no, pues, ¿cómo se comunica con su hijo? Es que si me hace así, ya sé que quiere hacer pipí. Si se hace así, tiene hambre. Es que cuando tiene sed, va y me toca 3 veces. Y suena chiste, pero en serio pasa. No, sí pasa. Y luego, pero, por ejemplo, te los llevan en este caso porque es que no habla el chiquillo. Ajá. Ok, vamos a establecer, bueno, me voy a atrever a aventurarme a hacer yo un plan de trabajo. Dime si estoy pagasándome de lanza. Ok, vamos estructurando a que el niño exprese sus necesidades con fonemas. Vamos a dejar a un lado esta en este caso sí sería correcto llamarle lengua, ¿cierto? Que tenga la propia familia. Uh-huh. La lengua o la manera de comunicarse de la propia familia, de que, a ver, te tocó 3 veces, no vas a responder a esa estimulación. Vas a pedirle al chico que lo externe. No sé si está errado Sí, el lenguaje se desarrolla a base de la necesidad. Si yo no tengo necesidad de comunicarme, no lo voy a hacer. O si mi necesidad se reduce a una comunicación no verbal, así lo voy a hacer, porque al final se está resolviendo lo que necesito, ¿no? El maravilloso pensamiento mágico que tienen los niños, que hay una edad en la que desaparece. Pero pasa mucho y cada vez más, y ahorita en pandemia mucho más, que los niños están más apegados a la madre o al padre. Ya hablamos de un apego que no tendría que existir. Y entonces, exactamente, y entonces generan estos procesos de comunicación y el niño menos necesidad tiene de aprender. Por eso el famoso dicho de, si no habla, mételo al kinder. Ya entrando al kinder se va a agarrar hablando. ¿Por qué? Porque la maestra no hace la función de la mamá. O sea, al final la maestra no tiene esta serie de comunicación y obliga o genera procesos de necesidad para que el niño comunique de una forma verbal.
Y obviamente pues ya el proceso verbal se da por palabras, ya no precisamente en sonidos aislados, ¿no? Y empezamos en palabras muy concretitas y se va incrementando el lenguaje. Y volvemos al punto, que es natural y orgánico. Claro, hay algo, una estrategia, técnica, método, que es aprender el lenguaje a través de un ambiente natural. O sea, han hecho varios estudios en donde se observa que los niños tienen mayor resultado ante ambientes naturales que ante ambientes escolarizados o ambientes más estructurados, ¿no? De te enseño y respondes, sino ya una cuestión más natural, que es la interacción. Algo parecido. Sí, igual a Montessori. Sí, pues sí, ambientes de aprendizaje, lo llaman un tanto así. Donde pues sí ponen al chiquillo o a la chiquilla en un ambiente donde te pueden elegir una serie de texturas dependiendo la edad, o de juegos, o de obligaciones, o de derechos, donde el niño no per se le dicen vas a tener que jugar con el celular, sino, a ver, escógele, y que propiamente le va empezando a dar interés a ciertas actividades que puedes reforzar durante la crianza de tu pequeño. Y ahora resulta que el lenguaje ahora es educación. Sí, y es curioso porque, digo, nosotros no somos tan mayores, ¿verdad? Pero no nos tocó otro proceso de aprendizaje completamente natural en lo que fue el lenguaje. Incluso yo te puedo decir que personas de nuestra generación tuvieron problemas de lenguaje no detectados, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no se utilizaba, no había tanta información y era como, al rato va a hablar otra vez, ¿no? O al rato va a empezar a hablar bien. O problemas es flojito. mal diagnosticados también. Uh-huh. De repente también te encuentras, por ejemplo, con ese ejemplo que les ponía, donde si no hay un buen ojo clínico a la persona, vamos a hablar la profesional de la salud, en cuestión, puede ser psicoterapeuta, puede ser un terapeuta del habla, puede ser incluso hasta un corte médico, que no tenga ese buen ojo clínico, que tiene tal cosa, güey, y que no sea de, ¿cómo le llaman? ¿El frenillo o qué? Sí, bueno, todos tenemos frenillo, bueno, la mayoría tenemos frenillo en lo que es paladar superior y abajo de la lengua, ¿no? El que llega a generar más problemas de lenguaje es el de la lengua, precisamente, cuando es corto. El frenillo en sí no es malo. El problema es que hay niños que tienen el frenillo muy corto y eso impide que la lengua tenga un movimiento alargado. Hay muchos fonemas que implican que la lengua suba. Entonces, ya ese movimiento fino es muy complicado porque la lengua no sube. Entonces son niños que no dicen R, que no dicen la R vibrante, que probablemente no digan la N, no digan la T. O sea, todos esos sonidos en los cuales nuestra lengua se posiciona en el paladar o en los alvéolos superiores, ¿no? Y eso se corrige con una cirugía, pero no siempre es eso. Exacto. Que claro, mucha gente es como, vele el frenillo. No, que tiene también que ver con la parte cultural. O sea, sí. Vamos a poner un ejemplo tal cual, ¿no? Yo crecí con problemas en el frenillo, mal diagnosticados, nunca se dieron cuenta que yo tenía problemas con el frenillo. Logré de cierta manera adaptarme a que no sonara tan complicado la pronunciación de la R, pero mi hijo sí llega a detectarlo por una serie de percepciones 24/7 que tiene, que muchas veces tu hijo es un espejo de ti, y lo pronuncia de esa manera. Como si tuviera problemas en el frenillo. Eso es un punto súper importante. O sea, sí, lo estás espejeando, güey. Claro. Sí. Y que además, pues el lenguaje es, como es en un proceso natural, también es un proceso de imitación. De hecho, un niño que no imita es un niño que va a tener problemas de lenguaje. Eso completamente. Por ejemplo, nos llega un niño y lo primero que vemos es atención e imitación. Si no tiene una imitación o una intención de comunicar, pues ya desde ahí, o sea, tenemos que trabajar desde eso, que él quiera comunicar y que aparte tenga la capacidad y la habilidad de generar imitaciones, verbales y no verbales. Las famosas onomatopeyas. O sea, tú le haces los papás lo hacen ya natural. Ay, a ver, dile cómo dice el perrito, ¿no? Y está el niño, wow, 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 wow. Es un proceso de imitación, que es como el prerequisito para que después haga algo más complejo, que ya sería pronunciar una palabra. Ya no es guau, guau, ahora es perro, ¿no? Y ya después ya no es perro, ahora es un pastor alemán con X y Y características, ¿no? O sea, de lo concreto a lo abstracto. Por ejemplo, mi hija le dice a un perrito criollo que tenemos, pechuda. Pero porque mi esposa le dice pechuda.
O sea, es un proceso de imitación que hacen propio, güey. Y que ya va en la calle y ve otro perro similar y, es pechuda. No. Procede a hacerlo, a adquirir el conocimiento del contexto que le hace saber que esa no es un perro que se llama pechuda. Ya es otro perro que es de otra raza, que tiene otras características, que aprende también a... Y es que también ahí hablamos de generalización. O sea, para ella pechuga es igual a perro. No importa qué perro. Exacto. O sea, es perro. Sí. Es una generalización del concepto. Entonces, conforme va aprendiendo, esa generalización se quita para entonces ser ya muy concreto. Pechuga solo es este perro. Pero perro puede haber 1, 2, 3 millones de perros, ¿no? Y empezamos a hablar de campos semánticos. Ajá. Que donde ya, si pechuda es un perro y este es más bien pechuda es el perro de la casa, pero hay otro perro que no se llama pechuda, pero se ven muy similares, vamos generando el campo semántico que también ayuda el contexto para decir que todos los perros son perros, independientemente de la raza, sin decir las características. Ujú. ¿Qué? Sí, es una maravilla el lenguaje. Chulada, maestro. Sí, de hecho ahorita que te escuchaba, perdón que te interrumpa, me parece interesante mencionarlo. Muchas veces llegan algunas mamás a consultorio diciendo, es que habla muy mal, es que no se expresa bien, velo, ya está bien grande. Y entonces, a ver, ¿y cómo usted le habla al niño? Y empiezan, ay, mi vida, mi cielo, mi chiquito, claro, mocha. Por Dios, ¿cómo va a hablar bien? Si el lenguaje que escucha es un lenguaje tan alterado. No, y créeme que también esto lleva a un contexto social súper impregnado. ¿Por qué le hablas hacia tu hija? ¿Por qué le dices que ella tiene una vagina? Cuando tiene una colita, cuando tiene Florecita. una cuevita, cuando tiene una florecita. Señora, se llama vagina. Y no hay problema con que la niña sepa que es una vagina. También, o sea, es de la parte de, o sea, es que habla chiqueado, pues sí, cabrón, háblale bien, háblale como se tiene que hablar. No ha aprendido otra cosa. Exactamente. Y sobre todo eso de poner, y aquí es donde ya me voy a saltar del tema terapéutico de la ayuda con el habla o alguna enfermedad que llegues, que ahorita hablamos de fascias, pero al valor psicoterapéutico que tiene el habla a la hora de hablar en psicoterapia. Que por qué es tan importante. Porque nos damos cuenta de cómo conceptualiza o abstrae la información del exterior por medio de una palabra. Al ponerle nombre diferente a una parte de tu cuerpo, estamos despersonalizando. Y podemos caer ahí en una disrupción desde muy pequeños, de una colita, de una rosita, de una, ¿qué dijiste? Florecita. Florecita. Florecita, güey. O sea, el contexto ahí es complicado, por ejemplo, cuando ya empezamos a hablar de que tengamos algún historial de abuso, donde, güey, es que siempre se acercó a pedir ayuda, es que están tocando mi florecita, o la florecita la están tocando, y es como pues, la florecita, güey. Porque vamos al significado real de la palabra florecita. No estamos hablando del significante o del significado abstracto de la pequeña, que es la están ultrajando. Estoy yendo, diario hablo de esas nada más, y lo primero que digo de que no puedo con eso, güey. Hay algo. Pero bueno, sí. De hecho, esto, fíjate que me hace recordar mucho a una sobrina que tengo, que es bien tierna, pero es bien mal hablada, ¿no? Tiene como 2 años. Y el otro día mi hermano me enseñó un audio que la niña tiene una hermana más grande y le estaban encargando a mi hermano, no sé, un dulce para ella y uno para su hermana. Y en la contestación mi hermano le dijo, no, pues es que nada más encontré el de los tuyos y así, nada más llevo esto, ¿no? Y algo le está contestando mi sobrina y dice, así que Daniela, que es su hermana, así que Daniela ya se chingó porque ya no tiene para ella y así. Y así es bien súper mal hablada, ¿no? De repente cuando se enoja con alguno de sus primos de su edad, es de chinguen a su madre, ya me voy a mi cuarto, ¿no? Y tiene 2 años, ¿no? Entonces se ve muy tierno, pero digo, sé que tiene que ver con esta situación de imitación, ¿no? Porque ambos padres utilizan esas expresiones que
precisamente el significado es el que no tiene, digamos, la niña. Interiorizado. Sí, digámoslo así, no le está dando esa interpretación, no sabe qué es chingada a su madre, pues, o en la intención, pero sabe que es algo, más bien. Es que ¿puedo hacer una pregunta política hoy? ¿Polémica? A ver. ¿Es malo? Digo, ¿es bueno o malo limitar el uso del lenguaje en los niños? La palabra existe. Uh-huh. Existe en el colectivo. Tiene un significado. Tiene una serie de significantes según el contexto. ¿Es malo limitárselas? ¿O es bueno limitárselas? Yo lo vería como limitarlo en esta cuestión de no lo digas. Me parecería una situación. No, espérate, a eso voy. Hacer esa acción creo que sería censurar, ¿no? Y algo que más bien se podría hacer es, digo, no tengo mucha experiencia con los niños, aparte de que no he tenido, ¿no? Pero creo que se puede nombrar, más decir, esto es una, no sé, una palabra que no. Pero ¿cómo le explicas a una niña de 2 años la situación abstracta? Es algo muy relativo, o sea, al final de cuentas, digo, concuerdo contigo que la palabra existe, que tiene un significado y que se utiliza, es el pan de cada día en nuestro país, ¿no? Incluso puedo decir que yo lo utilizo, todo el mundo lo utiliza, y que además ese tipo de expresiones tienen un sinfín de significados, ¿no? Porque pues sabemos que hay hasta un libro del chingonario, no me acuerdo cómo se llama, que viene también esa palabra. No te pases de verga, que tiene, tiene, una verga, o sea, así como puede ser algo negativo, puede ser una expresión de euforia, una expresión de emoción, de cosas positivas. Entonces eso lo hace todavía más abstracto. Aquí lo importante también es ver el contexto. ¿Qué beneficios va a tener una pequeña de 2 años y medio en tener ese tipo de vocabulario? Ojo, no es limitar porque tarde o temprano lo va a aprender. Uh-huh. Sin embargo, es saber en qué punto es adecuado y qué punto no. ¿Por qué? Porque las habilidades sociales no están concretadas, se están desarrollando. Si tú le das ese tipo de contenido a una pequeña de esa edad, no va a tener la habilidad cognitiva de discriminar esto es bueno, esto es malo, aquí lo digo, aquí no lo digo. Y eso va a afectar en sus habilidades sociales, eso va a afectar en la interacción social y eso va a afectar incluso en cuestiones académicas. Entonces no es limitar, sino posponer. Por ejemplo, en ese sentido. O que los padres vayan a terapia. Se me ocurre, güey, pues es que. O que se autorregulen. También como adulto debemos de ser conscientes dónde sí, dónde no. Yo no le puedo decir a un pequeño, no digas esto si yo lo estoy diciendo, ¿no? Yo no le puedo decir a un niño, no tomes coca si yo me estoy echando 1 litro diario, ¿no? Y en sus ojos. Yo no le puedo decir a mi hijo adolescente, no fumes si yo me estoy chingando una cajetilla todos los días. Congruencia, o sea, la cuestión de aprendizaje y de enseñanza es con congruencia. Yo no le puedo decir, ¿cómo le voy a poner un límite a un niño si yo estoy haciendo justo lo que quiero que no haga? Es muy complicado. Es al punto que quería llegar, que con la pregunta que hice, va de la mano de, son palabras que utilizas normalmente, y que están dentro de tu jerga cultural, como padre o como tío o como adulto enfrente de un niño. Como es algo natural, vamos a llamarlo de esta manera, el niño lo va a escuchar y lo va a tratar de imitar. El trabajo ahí no es limitar o censurar las palabras, sino lo que decía Andrea, el buen uso o la postergación de dichas palabras. Y trabajar sobre la intención de la maduración de cognición para la abstracción de las palabras. O sea, porque hasta cierto punto en el discurso que mencionas, sí se le está dando la intención. De ya se chingó. O sea, ya se quedó sin el dulce. Esa parte abstracta logró interiorizarla. Lo que falta es la sociabilidad de esa misma palabra en contexto social. Fíjate que pasa algo muy curioso y eso es lo que quería mencionar. Ella no dice eso en casa de mi mamá. Los niños se comportan según el lugar. Ajá, eso es lo que quería llegar. Precisamente entiendo esa parte, pero también creo que el uso, precisamente luego y el contexto en donde se puede y donde no,
precisamente se los va a dar la interacción y la imitación, porque precisamente a lo mejor no ve a sus papás en casa de mi mamá, pues a Exacto, decirlos. O ve una consecuencia de usarlas en otra parte. Ajá, por ejemplo, si ya cuando entra a la escuela, seguramente la maestra la puede le llamar la atención, o la pueden escuchar sus compañeros y maestra, Mari dijo una mala palabra, ¿no? Cosas así. Entonces ahí ya creo que Sí y no, o sea, es como una línea también muy delgadita, porque tiene que ver mucho, sí, los procesos de interacción, pero también la forma en la que se implementen los límites. O sea, con los niños son una maravilla porque son una cosa muy variadita, ¿sí? Entonces, también depende mucho justamente la cuestión de las consecuencias. O sea, puede ser que abuela tenga consecuencias inmediatas, muy concretas, y entonces no es que la niña tenga este proceso tan abstracto de decir, mi abuela no voy a decir malas palabras. No, es concreto, aquí se puede porque o sea, es no como un pasa nada. efecto de estímulo-respuesta, ¿no? Ya una cuestión más conductual. Pero puede pasar de que dentro de la escuela, pues claro que va a haber limitaciones, ¿no? Claro que va a haber, bueno, es lo esperado, va a haber reglas, va a haber límites, pero a lo mejor las consecuencias o los procesos de relación y comunicación con la maestra no son los mismos que con la abuela, y entonces no importa que sea una imagen de autoridad, va a decir malas palabras. Que no es lo mismo que tu abuela te zumbe a que te zumbe la maestra. Una lo puede hacer si lo permites tú como padre, y la otra es un tema todavía más complicado. Sí. Y que además también podemos hablar ya de cuestiones generacionales. Por ejemplo, lo he visto en muchos pequeños que a mamá no le hacen caso, pero ¿qué tal a la abuela? Pero entonces tú observas a la mamá y la mamá se arrodilla ante su madre. Entonces la imagen de autoridad es abuela, pero no para el niño, para los dos. O sea, para mamá y para el niño. Entonces, pues es una cuestión así muy que muy también amplia. tiene que ver con el contexto familiar de la mamá trabaja. ¿Quién se queda con la niña? La mamá. Y cuando llegan a terrenos de la mamá donde no está la abuela, no hagas eso. En casa de mi abuela puedo. Ándale, lo que te iba a decir. Sí, que claro. la mamá restrictiva y la abuela solapadora, por ejemplo. Ajá. También, ¿no? Pero que sigue respondiendo a un estímulo respuesta inmediato. Que este estímulo y respuesta va creando una abstracción conforme va avanzando, al llegar a una convención social de usar esta palabra aquí está bien, usar esta palabra aquí está mal. Que creo que ahorita cuando hablaste de las generacionales, que en cuestión del lenguaje también es lo mismo, ya lo hablábamos en alguna vez de la palabra güey, que se ha hecho algo, que es algo que va evolucionando, que ni siquiera se escribe como originalmente era, güey, o sea, toro castrado, que ha evolucionado naturalmente hasta llegar al día donde es un gentilicio propio de los mexicanos, que lo distinguen a nivel internacional. Que creo que aquí me voy a meter también en otro tema polémico, que creo que tiene que ver mucho con el lenguaje inclusivo de la C. ¿De la C? De las E. Del ella. Todes, ellas. Ok. Que creo yo que ese lenguaje no tiene futuro por una simple razón. Se impone. Llegan y te dicen, tienes que hablar así. Y es cuando la misma lengua, por su misma naturalidad y su mismo desarrollo, dice, no, espérame. Tenemos que incluirla de manera natural, que en realidad creo que podría llegar a tener futuro si se empieza a coloquializar. Quiero decir Coloquializar. Coloquializar por medio del habla normal. Que ahí creo que es donde como está Está complicado. O sea, creo que yo concuerdo contigo, va a ser algo muy, muy, muy complicado, y creo que aplicaría en cuestiones de lengua, ¿no? Y me da risita, pero con todo el respeto del mundo para diferentes poblaciones. Pero al final es un lenguaje, más bien es una lengua que se va a empezar a adaptar en cierto círculo muy limitado, exactamente, y que entonces personas que no estamos dentro de ese círculo va a ser
o sea, súper complicado poderlo aplicar, ¿no? Porque esta parte es innata, lo que decías, o sea, nuestro lenguaje es innato, tú hablas, pero no estás pensando de, voy a decir tal cosa. Que puedes hacer, que puedes realizar esquemas, o sea, puedes interiorizar esquemas cognitivos para usarlo. Claro que puedes, con un trabajo, pero olvidamos una parte importante del lenguaje, que es la colectividad. El lenguaje o la lengua no es nada sin la colectividad. Porque el individuo puede tener su propia lengua, se va a morir de hambre el cabrón, güey, porque no se va, güey, pues nadie le va a entender, no va a poder comunicar sus necesidades, güey, pues. Sí, me hiciste recordar un paciente que tengo que está diagnosticado con afasia como secuela de un accidente cerebrovascular. Y me decía, con muchos trabajos, porque su problema es meramente funcional, la parte comprensiva está bien, pero su articulación es muy carente. Y con muchos trabajos me dijo, voy a hacer mi propia lengua, el idioma de, y me dijo su nombre. Y me dio mucha risa, pero era como esto que mencionas como muy, muy burdo, como de Tolkien. que sería como, oye, pues te vas a quedar tú solo, porque ¿quién va a aprender una lengua que ni siquiera pues es estandarizada, no existe, no es universal? Que ¿no? pueda, que funcione, en este caso, por ser un caso específico. ¿A qué me refiero con esto? Tiene familia de apoyo. Con esta familia de apoyo puede haber una negociación de palabras que él pueda pronunciar, que se le pueda dar el significado dentro de su contexto familiar. Sin embargo, si necesita del apoyo de la familia, la cual está inmersa en la sociedad, que es un lenguaje español hispano o latinoamericano. Hispano. O español latinoamericano también está bien dicho. Del chingón, del vergas, del sabroso. Pero fíjate, creo que también, digo, por un lado estoy de acuerdo en que el lenguaje inclusivo se está trabajando como una imposición, ¿no? Como un imperativo. Y en ese sentido, pues, es difícil a veces aceptar ese tipo de cuestiones. Pero creo que también es algo que es muy propio de la lengua, y es como las variaciones que no se pueden regir, ¿no? Es decir, es que es parte del cambio. Y Murciélago. Y hay cierto nicho. Es que, por ejemplo, no tendría por qué, digamos, ser utilizado por todos. Digamos, hay un cierto nicho de personas que utilizan ese lenguaje. Así como, por ejemplo, yo escucho a artistas de trap. Y digo, no les entiendo a madres, ¿no? Entonces, ella calladita. Y hay Muy esa cierta famoso. comunidad, tienen expresiones, tienen palabras que a lo mejor no todos vamos a usar, pero que tienden se va a trascender. transformando y hay ciertos nichos que los utilizan. Pues creo que, digo, no es algo que yo utilice tampoco, ese tipo de expresiones. Pero creo que forma parte, digamos, de todas las transformaciones que va teniendo el Pero lenguaje. que incluso Sí, la una palabra cultura. mal usada por este cantante de trap tiene mayor futuro a trascender que un lenguaje inclusivo por el alcance que se tiene. Ah, no, pues sí. Y por los medios, pero por ejemplo entiendo tu punto perfecto, pero también entiendo el de Marcos en el sentido de que la imposición está, y lo digo por experiencia propia, de que las personas que quieren que utilices ese lenguaje con ellos te lo obligan. O sea, yo no soy ella, yo soy ella. Entonces perdón por la expresión, es un pedo. Y a mí me pasó en terapia con una paciente que me dijo, no tiene género, no tiene nada, no se identifica ni con hombre, no se identifica ni con mujer. Cada que hables de esa persona vas a decir ella. Y de verdad mi ardilla estaba en chinga, porque yo estaba pensando más en el proceso de la terapia, ¿no? Emoción, que le digo esto y el otro, como todo el proceso conductual y emocional. Pero cuando tenía que hablar de esa persona, era un pedo, corta tu concentración y métele lleno. Y pierdes la concentración sobre el verdadero valor. El contenido. Del lenguaje o del diálogo que te está dando por estar prestando a no herir susceptibilidades por no usar un lenguaje impuesto. Ajá, y ahí es donde entiendo y compagino con que se presta para quienes no vamos bajo esa línea, no por falta de respeto, simplemente no se va, es una imposición. ¿Podríamos decir que el lenguaje es algo vivo? Lo es. ¿Lo es algo vivo? Porque, por ejemplo, ahorita hablaba del murciélago o murciégalo. La correcta palabra es murciégalo.
Pero por el pasar de los tiempos y la fácil pronunciación de murciélago, perdón, se cambió a murciélago. Por eso es de que psicología ya se escribe sin P según la Real Academia. Por esta parte de... Todo. Por eso cuando dijiste Real Academia dije, pero la verdad, pero es que también es parte de, o sea, va cambiando por una funcionalidad. Por ejemplo, ahorita con el lenguaje inclusivo no es funcional en el ejemplo exacto que marca Andrea. No es funcional estar cortando mi fluidez terapéutica para ayudar a esta persona por estar queriendo meter a huevo una pronunciación correcta o políticamente correcta. Y que además se malinterpreta, ¿no? O sea, se le da un sentido que tú no le estás dando, porque al final el decirle a una persona la por ser mujer o él por ser hombre no significa que sea una falta de respeto. Sin embargo, lo que se quiere como proponer con el lenguaje inclusivo es que no hacerlo es faltar al respeto. Exacto. ¿No? Y entonces ahí entra una frase, no sé la verdad, el autor, no lo recuerdo, que decía, creo que fue Freud, no me acuerdo. El problema no son mis palabras, sino lo que tú interpretas de ellas, ¿no? Palabras más, palabras menos. Entonces, es súper importante eso. No importa lo que yo te diga, sino lo que tú estás interpretando de eso que yo te estoy diciendo. Feliz. Entonces, es buenísima justamente por la esa cámara, parte. ok. Yeah. ¿Por qué me dejas sufrir de esta manera? ¿Por qué? Sí, claro. Que aquí, lo siento, lo abriste. Lacan, podemos hablar de Lacan, el significado y el significante, güey. Que aquí voy a decir algo que desde hace mucho tiempo te quiero decir. Pero Freud y Lacan son excelentes lingüistas. Como psicólogos, mi opinión es reservada por su teoría. Pues para que no suene. Ajá, son psicoanalistas. Pero como lingüistas, digo, verga. Sí, bueno, creo que en ese sentido Freud se acercó a mucho, digamos, de lo que iba a trascender en la lingüística de ese momento, porque ya no le dio, digamos, para leer, por ejemplo, los escritos de Saussure y de todos los demás lingüistas que sucedieron, que a Lacan pues sí, fue lo que se empapó. Sí. Que aquí es cuando ya entramos en otro tema completamente, ya no algo técnico, sino ahí sí es meramente filosófico, la manera en que desarrollan incluso el concepto del lenguaje, que es como la parte inconsciente, es como el ejemplo más claro y más concreto que se tiene del inconsciente que hablaba Freud, el lenguaje. O sea, es la representación más concreta y más palpable del meramente inconsciente. Es que no encuentro la palabra correcta. Que, hey, Freud, me cuesta trabajo. Ayúdame con esa parte. O sea, es como la representación del inconsciente. Sí, bueno, una de las frases como populares de Lacan es el inconsciente está estructurado como lenguaje, ¿no? Y no hablaba propio del habla, sino de todo lo que se emergía del mismo, la interpretación. La representación. Exactamente. Y cómo van ligados. Yo cuando empecé a leer Lacan, verga, como psicólogo me quedo como de... Pero cuando cambias el chip, con solo cambiar el chip de no leerlo como alguien que trata de explicar una teoría psicológica, sino como alguien que trata de estudiar, de representar una teoría lingüística, te da otra perspectiva que te deja como... No puedo decir que lo entiendo, no puedo decir que lo entiendo. Yo creo que nadie. Porque sí hay partes donde digo, ay cabrón, ¿qué pedo aquí, güey? Sí. Y es que precisamente es donde
cambian, digamos, las perspectivas. Porque eso, por ejemplo, me refería como al inicio de lo que hablaba de las diferencias de lenguaje, lengua. Porque precisamente desde el psicoanálisis se dice que el lenguaje, digamos, es todo lo que integra el lazo social. Es decir, uno desde que está procreándose y cuando nace, ya está, digamos, dentro del lenguaje, porque ya tus padres ya te ponen un nombre, te dan una descripción, incluso en su imaginario se puede decir, te dan una historia de vida, digamos, quiero que mi Una hijo... narrativa, Ajá. que incluso va de la mano de, o sea, otra parte también, ay, cabrón, es que ¿por qué me cae gordo ser tan malo con los autores? La narrativa que se le da a nuestra historia de vida no está ligada objetivamente con lo que realmente pasó. Y el lenguaje es representativo del presente que no trae ni pasado ni futuro objetivo. Joder, su pinche madre. El lenguaje es esa propiedad emergente del presente que da esbozos del pasado y al mismo tiempo da esbozos del futuro. Porque a ninguno de los dos el lenguaje va a poder permear el exacto comportamiento o la exacta situación o acontecimiento que se vivió. Por la distorsión de la subjetividad del sujeto. O sea, como esta parte de, güey, yo me acuerdo, me acuerdo que fui a la playa, güey, y me la pasé poca madre, güey, entré a la playa, güey, y estuvo muy refrescante. Pero la real interpretación o la representación objetiva de ese momento en esa situación no es ni cerca de lo que estoy expresando por medio del lenguaje. Sino genera una narrativa de lo que pasó en el pasado, la trae al presente y trata de darle un significado, que es lo mismo al futuro cuando hablamos de predictibilidad. Sí, pues de hecho es como el aforismo de Nietzsche, donde dice, no existen los hechos, hay interpretaciones. De los hechos. Lo que decías ahorita de Lacan, con lo que empezamos. Que no es lo que digo, sino el problema no es lo que digo, sino lo que interpretas de lo que digo. Que aquí está manchado totalmente de subjetividad. Entonces, ¿podemos decir que el lenguaje hace nuestro mundo? Así es. De hecho, hay otra frase, estoy lleno de frases yo, de Ludwig Wittgenstein, que dice, el lenguaje, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿No? ¿Y permean la realidad? Yo digo que no. ¿En la realidad? No. ¿Que no permea en la realidad? Permean mi realidad, pero no la realidad o la verdad absoluta. ¿Y cuál es la verdad absoluta? La que está dentro del extracto de lo real de Lacan. Inalcanzable. Porque el sujeto se vuelve objetivo y pierde completamente lo que lo hace sujeto, subjetividad. Creo que... Pero hablando en temas ontológicos, sí, nos vamos a ir más... El lenguaje permea nuestro existir, nuestra narrativa, pero no permea una realidad física. Porque en todo caso, entonces, ¿qué estaríamos haciendo con el mundo natural? ¿Y qué estamos haciendo con el mundo afectivo? ¿El mundo afectivo, dijiste? Sí, por ejemplo... No, el mundo afectivo es propio de nosotros, güey. ¿Cuándo se oído hablar que un loro exprese sentimientos? Todo eso es a través de, precisamente... Del lenguaje, nuestra realidad, sí. Pero la realidad ontológica o propia, no. También. Porque es que mira... nombramos nosotros a todo digamos, el mundo exterior, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, lo que no me queda un poquito claro en este sentido es si lo que nosotros hablamos, y en eso incluye, por ejemplo, todos los pensamientos, todos los sentimientos, dices que no influye en todo lo físico. Lo ontológico. ¿A qué te refieres de ese mundo? Por ejemplo, ¿qué podrías de ejemplo? Ondas y partículas. O lo que se ha descubierto o lo que se va a descubrir. Que una vez descubierta o encontrada, se nombra.
no existía antes de ser nombrada. Pero eso, por ejemplo, puede ser visto desde el construccionismo social, ¿no? Es decir, se puede investigar, pero cada ciencia incluso tiene su lengua en particular. Que estamos hablando de Y por epistemología. ejemplo, sí, es parte. Y por ejemplo, una persona no es lo mismo, y de verdad no es lo mismo, y no es descrita igual que, por ejemplo, un físico, un psicólogo, un biólogo, hasta un ¿No es empresario. descrita igual? ¿No? ¿Desde qué momento no es descrita igual? Sí, ¿Cómo no, lo va partiendo de lo físico. Del constructivismo social me queda... Sí, no, constructivismo no. No, ¿Qué eso es dijiste? otra cosa, construccionismo. Construccionismo O social. socioconstruccionismo. Ajá. Ajá. Sí, porque estamos hablando de características de una profesión, Ujú. no de un humano. Pero es que precisamente a eso me remite a la cuestión de la interpretación. Ajá. Es decir, al final, ¿quién va a tener la verdad absoluta? Nosotros no. ¿Nosotros quiénes? Humano, sujeto, Sujeto. ajá. ¿Y quién la tiene? Hasta el momento, nadie. Entonces, no se puede Pero hablar de una verdad absoluta. No es algo que no podemos alcanzar. Ujú. Exacto. Que veníamos al concepto. Entonces ya llegamos a donde mismo. Exacto. Sí, llegamos al punto donde empezamos. Pedo, güey. ¿verdad? Pero ya expresamos dos Sí. ideas completamente contrarias. Claro. Cuando lo vemos desde un punto totalmente social, sí, efectivamente el lenguaje permea nuestros mundos reales día con día por medio de características propias del sujeto. Ujú. Cuando hablamos de propiedades emergentes del universo en materia física, no necesitamos, el universo no necesita de un lenguaje para construirse. Nosotros nos creamos una narrativa para entender esta construcción universal. Pero La narrativa es la que nos permite a nosotros darle sentido a nuestro día a día. no habría universo para nosotros si no hubiera este lenguaje, pues. Sí, eso me queda clarísimo. Por eso te decía, yo lo veo más de la parte de ontológica, ontológica de los objetos. No de la epistemología subjetiva del ser humano en cualquier ciencia. Ujú. Que al ponerle un nombre, por eso te ponía el tema de cuando descubrimos algo. Cuando nos damos cuenta de la existencia de algo nuevo. Y se nombra después del descubrimiento. O ya está nombrada antes. Antes. Yo creo que no. Pero yo creo que ya aburrimos a Emilio y Andrea. Saludos. No sé, creo que buen momento para las conclusiones. Ya después de nuestro... De Brian, no, güey. Te dije que no me dieras ese cigarro antes de entrar. Conclusiones. ¿Para qué me compras? ¿Eh? Bueno, creo que el lenguaje es parte de todo lo que vivimos y sentimos y pensamos alrededor de nosotros. Estructura nuestra relación con lo externo, con la realidad externa, y es nuestro medio incluso para conocernos, y pues, por ejemplo, desde el psicoanálisis es la herramienta y es la digamos fuerza del sujeto, ¿no? En cuanto a su narrativa, es lo que yo diría. ¿Quieres concluir o concluyo? Concluye. Concluimos. El lenguaje es una parte importante, si no, como ya lo debatimos aquí mi estimado Eric y yo, importante de la subjetividad de todos nuestros seres humanos, y que también es importante diferenciar que esto tal vez es lo que nos hace humanos. El uso del lenguaje, a partir del uso del lenguaje escrito y oral, hubo un salto importantísimo en el avance tecnológico y social del humano. Completamente de acuerdo. Sí. Que a partir... ¿Tú sabes cuándo se fundaron las sociedades? ¿O la civilización? En el momento en que decidí platicar contigo nuestras diferencias, en vez de pegarte en tu madre. En ese momento podemos decir que existía la civilización de ahí para adelante.
Así de importante es el lenguaje. Andrea. Bueno, yo como conclusión puedo compartir que es la puerta para cualquier espacio, cualquier lugar, que sin lenguaje no tendríamos pensamiento, no tendríamos una interacción social y que eso nos hace pues ser humanos, ¿no? Y lo que nos diferencia de los animales y de cualquier otra especie es justamente esta habilidad que solamente nosotros tenemos, una habilidad superior. Parte del neocórtex. Así es. Ay, no hablamos de la parte motora, de la parte interpretativa, de la interconexión cerebral para... ¿Ya? Perdón. Y ya, nada más. Y que también es parte de la descripción, ¿no?, de nuestras relaciones. Yo los escuchaba, yo no soy psicoanalista, y en la parte pues sistémica familiar también hay toda una teoría de la comunicación, ¿no? Y cómo la comunicación, ya no solamente el lenguaje, sino todo lo que implica la parte de comunicar verbal o no verbal, nos abre o nos cierra puertas o incluso hace de las relaciones una patología, ¿no? Porque es el lenguaje el patológico, no nosotros como tal. Y tiene mucho que ver pues todo el contenido y la forma en la que ese lenguaje va y viene, ¿no? Porque la intención del mismo, así es, ¿no? La forma en la que lo haces, si lo haces ya muy, muy patológico o si eres alguien completamente funcional y asertivo. Asertividad. Pues creo que es todo por el día de hoy. La verdad es que me quedé todavía con un chingo de temas. Dijo ahorita algo que me sacó la ardilla, güey. ¿Del pensamiento viene antes del lenguaje o el lenguaje viene antes del pensamiento? Pero bueno, será para otro podcast. Que tengan una excelente noche, día, tarde. Nos vemos a la próxima. Ya, unos